en donde aquí se aprecia la ubicación de vigas conectadas con las columnas. Vete al corte por fachada. Desde abajo, ¿verdad? Sí. Se va a utilizar muros de bloc de concreto de 20 por 20 por 40 con un despalme de 1 centímetro por 4 metros de altura. Dale pararlo. Pues la losa pues compuesta del calcetón poliestireno. Se aprecia el detalle del plafón que tiene una distancia de losa hacia abajo de 70, no. ¿De cuánto es? 75. 75, ¿verdad? Sí. Sí. Okay. El panel es de yeso. Y pues hicimos algunos cálculos para son de unitarios. Pero tengo que compartir yo. Dejo de compartir. ¿Vos vas a continuar? Pues prácticamente ya dijiste todo. Lo único que aquí cambiaría el tipo de pretil sería un muro bajo de tabique. Y pues aquí está más detallado los tipos de columnas que utilizamos. Utilizamos 6 columnas, 3 castillos como refuerzo. Ahí vienen las dimensiones de la viga, de las dalas de cerramiento. Y pues es todo lo de que estructural. Perdón, ¿qué? No. Y pues la profundidad de cada zapata es de 1,20 m hacia abajo del nivel de... Es 1,60. 1,60, perdón. Ya. Creo que dejé de compartir. Sí, ¿en qué se apoyan para determinar que es 1,60 de profundidad? Ahí sí ya sería puro criterio. No. Ajá, lo tomamos a criterio. No, porque tienen que considerar el tipo de suelo. Sí, la mecánica de suelo. En base a las investigaciones que realizamos, nos acabamos de dar cuenta, de hecho, hace poquito, ya que teníamos terminado el proyecto para iniciar este semestre, que el terreno, la tierra que cuenta ahí en el lote es de barrial. Entonces, pues sí no es muy viable la zapata aislada por el tipo de suelo, pero si se sustrae esa tierra y se reemplaza por algún material de relleno, pues sí es viable la zapata aislada. No, el problema no es la zapata aislada, sino la profundidad. Ok. Entonces, aquí realizamos algunos cálculos de las bajadas de cargas mediante el peso y del volumétrico del tipo de material y el espesor. Por lo tanto, en unitario, pues nos dan estas cantidades. Y en cuanto pues a la carga viva es de 170 kilogramos por metro cuadrado. Y por lo pronto pues sería todo con lo que contamos para
el proyecto. Doctora, ¿Cuántos niveles son? Son 4 niveles, estacionamiento y 3 niveles para departamentos. ¿En dónde está ubicado? Para acordarme otra vez. Está ubicado en la colonia Chapultepec, en esquina con Mariano Romero y Avenida Juan Escutia. Pues ahí se tiene que revisar, ¿no? Bueno, la parte de juntas constructivas no alcancé a ver. Tengo dudas todavía. El tema de la escalera ha sido muy controversial. Ojalá que en tecnología lo puedan abordar. Y si no, voy a subir algunos documentos porque no están cargando bien los descansos de la escalera y en la mayoría, sobre todo en los edificios, la estructura de la escalera va separada. No es una estructura que se va a cargar al edificio. De Entonces, hecho, eso no se ve en la planta, ¿no? Y la otra es que tengo dudas sobre el tipo de cimentación. La profundidad, pues sí, definitivamente no corresponde, ¿no? Espérame, estoy ocupada, perdón. Entonces, yo también así estoy. sí, así estoy. Ahorita voy. Entonces, en esa parte me preocupa lo de la cimentación por el número de niveles, ¿no? Entonces, por eso las cargas que está sacando, a lo mejor las están sacando también por un nivel, bueno, ya dijeron que son por metros, pero tienen que sacar la de la proporción de la estructura para cada una de las columnas que van a estar ahí. Y no va a corresponder con esto, ¿no? Generalmente cuando hay juntas constructivas, también se hace modulación y la modulación sí pudiera ser corrida, pero está bien lo de la aislada. Otra es que sean los pilotes, que no creo en esta área que corresponda como al desarrollo urbano Tres Ríos, que sí se requiere, ¿no? Pero sí hay que revisar muy bien lo de la profundidad, el tipo de zapata que van a hacer ahí y probablemente ver lo de los muros también. No recuerdo si el proyecto de ustedes es el que tiene un estacionamiento en sótano. No. No, está a nivel de piso. Está a nivel de piso, pero está más bajo, ¿no? O sea, está un poco más abajo de como la medio rampa. nivel. Sí, ¿verdad? No, está a sube, nivel de de hecho piso. sube Entonces, como 45 centímetros creo que sube. Entonces, si sube y va a tener una carga ya, carga muerta, bueno, carga muerta y viva, porque se va a estar moviendo todo ahí. Entonces, la estructura se tiene que revisar, sobre todo en los puntos, pues, donde va a haber más flexión y todo por el movimiento de vehículos. Sí, más que nada como una losa de cimentación ahí. Sí, Ok. así es. Entonces, ahí van a tener la estructura del edificio y van a tener la estructura del estacionamiento. Entonces hay que pensar en eso, si lo van a calcular o van a hacer las estructuras también en elevador, escaleras separadas o van a hacer por modulaciones, todo eso ya lo tendrían que estar viendo, ¿no? Qué bueno que ya empezaron a calcular cargas, pues, pero sí les falta, porque falta que calculen el todo, pues, o sea, tienen que calcular todas las cargas y esas cargas, entonces aplicar la fórmula para que ya por medio del, pues es casi un trapecio, ¿no? Que hacen, puedan sacar las cargas derivadas sobre cada columna, porque van a ser diferentes. Y ahí se debe de ver la propuesta, porque en cada columna la carga que va a caer en esa cimentación, pues va a ser una propuesta diferente en la zapata, ¿sí? Y varía, acuérdense que varía el tamaño de la zapata, pero también en proporción a la profundidad que le van a dar. Entonces todo eso lo tienen que revisar, ¿no? Muy bien. De hecho, anteriormente hice un comentario de que la estructura de la escalera estaba conectada con la estructura del edificio y son independientes. En edificios es independiente. En la parte de casas habitación, el tipo de proyecto que se estaba viendo, en ese tipo de proyectos es donde se puede cargar, pero tiene que tener una estructura diferente al resto de la vivienda, pues, o del edificio que se está plasmando, si es de 2 niveles, pero ustedes tienen 4, pues. Ok. Es que sí, el semestre pasado lo presentamos estructuras separadas, pero nos comentaron que teníamos que unirlas y las unimos mediante dalas. Y pues las vigas, por eso están unidas. Pero lo habíamos contemplado con 2 estructuras.
Sí puede ser, ¿no? Pero hay que revisarlo bien porque se están planteando por medio de zapatas, entonces tienen que estar cargadas separadas por los módulos. Ok. Muy bien. Gracias. Gracias. No por nada. Una observación también, que los detalles correspondan a los detalles de la planta de cimentación o a la planta de estructuras, que cada detalle, ver detalle, por ejemplo, en planta arquitectónica de cimentación o en planta de cimentación, perdón, ver detalle de trave, ver detalle de columna, o sea, que se haga referencia el detalle a la planta o al plano que corresponda. Ok. Muy bien. Si no estaría nada más un plano de puros detalles, pero no sabríamos realmente a qué le correspondería. Y ya que se haga la propuesta van a tener que clasificar sus columnas, sus zapatas, todo eso porque no traen. ¿Es correcto? Ok, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Raúl, Aquí está. ¿y tus amigos, compañeros? Aquí están en la sala. Pues adelante. Edgar, ¿puedes compartir pantalla? Sí, buenas tardes. Ok, ¿empiezo yo? Sí. Pues empezamos con el general, ¿no? ¿O quieres Ok. empezar con la Sí, estructura? sí. Bueno, Me gustes. ajá, ok. De hecho, estoy viendo que me comí unos zapatos ahí. Ok. Bueno, pues ya en el general nos faltaría actualmente marcar lo que serían las losas de concreto, pero ya tengo estructurada lo que sería las zapatas para verdad perimetral. Son zapatas de 1 metro por 1 metro y pues obviamente ajustadas dependiendo de la ubicación en la que se encuentra. Dale un poquito más abajo. También se le ubicó las zapatas a los almacenes y cuartos de registro que están en todo el recinto. En cuanto al edificio, pues en este nivel no se debería de ver la zapata debido a que hay un sótano, entonces va representada, la representamos aparte. Entonces aquí una duda que tengo es, por ejemplo, si estamos utilizando adoquines, se tendría que poner un detalle de compactación, ¿verdad, profesor? Para lo que serían los caminamientos y todo eso. Un detalle de compactación si no se usa concreto en sí. ¿Es pregunta para nosotros o es para ustedes? Pregunta para ustedes, porque si tengo esa duda, porque, por ejemplo, el caminamiento... Lo que pasa es que cuando vas a poner adoquín tienes que extraer material, colocar material de base y sobre el material de base va el adoquín. Sí, por eso pregunto, usted tendría que meter Por eso lo tienen que representar en un detalle ustedes, en un detalle de compactación. que sea explícito para poder entender qué es lo que están trabajando. Sí, entonces sería trabajar ese detalle del relleno y de la representación del adoquín. Llevan guarniciones y vas a extraer el material. Bueno, es todo un proceso, ¿no? Pero vas a extraer el material y tienen también que reforzar con la parte de limitar con las guarniciones y van a colocar también una malla y arena. Esa es una forma de hacerlo, ¿no? Pero hay otras, ¿no? Algunos hasta le ponen la propia base de concreto y sobre la de concreto ponen el adoquín para que no tenga ruptura ni nada de eso, ¿no? Y la otra es hacer bloques también. Depende del adoquín, para eso todavía el tipo de forma, todo. Hay muchas formas de hacerlo. Ok, entonces sería revisar bien el estilo que ustedes tienen que ver qué tipo de material es el que van a usar para ver la técnica con la que lo van a trabajar. Correcto. Ok, gracias por aclararnos la duda.
Bueno, Oye, ya que empezaste, mande. es que te escuché que dijiste que tenías zapatas en sótano, zapata aislada. No, en cuanto al edificio, como es un nivel inferior, cuenta con sótano, la zapata piloteada, que es lo que tiene el edificio, no está representada en este plano. ¿No tiene muros de contención? Es un detallito que se nos había pasado, tendremos que ajustarlo, agregar los muros de contención. Porque es un Porque ya es un detallote. cajón de concreto. Sí, así es, debería tener muros de contención, es cierto. Y luego tiene que salir del nivel por la parte de, eso ya se los había dicho, la parte de ventilaciones y todo De eso. ventilación. Ajá, entonces lleva la parte de los muros de contención, pero en esos muros de contención tienen que ya poner calculadas las columnas porque van a salir de esa parte, ¿no? Entonces todo eso tiene que venir ahí y no se ve. Ok, sería agregar la representación correcta. Okay. ¿Listo, Raúl? Sí, adelante. Ok. De avances, por acá tenemos, pues viendo los ejemplos que nos dejaron ahí en Classroom. El primero es el detalle de lo que son las vigas. Aquí se muestran, pues los separé por distancias, por los módulos que se cuentan, que son, pues, tenemos previsto utilizar vigas IPR, al igual que lo que son las columnas, para lo que es la estructura. Y pues aquí se muestra, traté de representarlo en base a lo que era, pues, el ejemplo que nos mostraron. Y acá está lo de losas, creo que ya se los había mostrado, si no me equivoco. Y pues aquí cuenta con los detalles de lo que es el sistema de los aceros de entrepiso. Aquí hay algunos perfiles que nos falta consultarlo pues con un ingeniero para ver que sean las medidas correctas, porque pues aún no hacemos los cálculos. Y aquí se puede mostrar cómo están puestos los canales de de la losa acero y sus vigas secundarias y lo que son las principales aquí que sostienen todo. Aquí está, este es de lo que viene siendo el cuarto de máquinas o el primer piso, se podría decir, el techo del cuarto de máquinas, que es lo que se encuentra en el sótano. Y esto se encuentra lo que viene siendo de ahí para arriba, que aquí se encuentra el vano de lo que es en la mitad de los departamentos y lo que son los elevadores y escaleras. Oye, casi no se aprecia, pero dijiste que era los acero. Sí, el entrepiso. ¿Y dónde están las placas donde se ensamblan la parte de las columnas de acero? Sí, donde descansan. Vendrían siendo las azules. Es que no Bueno, se esas ven, son las traves estas. pero no son así las placas. No Ah, tienen ok. detalle. La representación dice. Sí, porque ahí es donde se va a ensamblar pues la parte de las columnas y también tienen que ser calculadas. Así es. Ok. Habrá que checar eso. Y de este lado, pues tenemos lo de cimentación, que hemos avanzado un poco más. Lo que son las zapatas que vienen siendo de 2 metros. Aquí se puede mostrar lo que son detalles de anclajes. Igual esto es Te a vuelvo a criterio. interrumpir, perdón. Oye, Digamos, esas zapatas que, son pues de concreto y arriba iría lo que sería la columna pero de traes el IPR. detalle del pilotaje. Pues es el que hemos estado haciendo. Aquí tengo un detalle de pilote, pero necesitamos agregar lo que son las medidas exactas. Claro que se tiene que calcular. Es que la representación no corresponde. ¿Por qué? Sí, están o sea, o es una cosa o es otra. Tienen que ir separados. Es que si son No, pilotes, adelante, ajá, doctora. sí, perdón. Es que si son pilotes no se ve como una zapata aislada, pues.
Así es. Ah, ok. Por eso pedí el detalle. Y en estos detalles tienen que venir el ensamble que hay, ¿no? O sea, las placas que estás utilizando, porque el punto de utilizar el acero, ya sea en vigas, columnas, los aceros, son los ensamblajes que vas a hacer. O sea, Ok, esas placas son las que es lo mismo que cuando utilizas el aluminio o utilizas el templado, pues, ¿no? Entonces, la clave del templado también está en sus placas, igual que esto, el acero, pues, porque esas placas se van a calcular también y algunas hasta se mandan a hacer, ¿no? O sea, aparte de las prefabricadas que ya tienen. Entonces, todo eso se debería de ver aquí, pues, ¿no? Por ejemplo, tienes elevadores, escaleras. se supone que se encuentran en esta área. Entonces, en ese espacio Ujú. tendría que estar calculada la carga que va a tener, la estructura de la escalera o el elevador, porque seguramente va a ser muy diferente al resto del edificio. Y también se separa. Eso si quieren véanlo en estructuras, ¿no? No me crean mucho, pero Ok. pues en mi experiencia, lo que yo he hecho, entonces separan las estructuras, ¿no? Entonces aquí tendríamos que tener pues la parte de donde está sosteniendo la escalera o el elevador, porque aquí no se ve qué es, ¿no? Sí. Entonces, los detalles principales que se tienen que mostrar en este serían lo que son los anclajes, al igual que en lo que son las losas de entrepiso. Sí, en las losas de entrepiso se deben de ver porque es como si fuera tu columna, pues. O sea, no se va a ver la columna, sino se va a ver más grande que la columna porque es donde está anclando Sí, la donde caen losa. las... Y tienes que Sí, las- representar también la parte de la columna de acero, ¿no? Entonces no Ok. se ve así, pues tampoco las zapatas se ven así. Muy bien. Donde Ah, pues, venden acero, digo, por si no lo consigues, pero la maestra Dulce, de hecho, lo que más maneja es los aceros. Tiene mucha experiencia en eso. ajá, Entonces, pero donde venden las vigas y todo eso, hay unos manuales que ellos tienen y ahí puedes ver viene en planta, en alzado, en todo, la representación. pues muchas gracias por el dato. Sí, no sabía que le podía preguntar a la profesora, pero sí lo voy a consultar con ella. Voy a aprovechar. Bueno, pues ya les enseñé esos tres planos y Luisa tiene otro, pero como no lo tengo aquí, ahorita le va a compartir a ella. ¿Sí estás ahí, Luisa? Ya, sí, ya se Sale. ve. Sí, ya. Bueno, pues aquí se muestra lo que es el corte por fachada. Pues se encuentra lo que ya les mostró mi compañero Edgar, que es el corte de la zapata pilotada. Esta pues sería con una columna de 60 por 60 con un pilote prefabricado. Aquí se muestra lo que es el dado. Nos faltan algunos datos sobre los cálculos y eso. En cuanto acá, pues tenemos lo que es la placa de acero Hogada Unión Columna Zapata, la renivelación a base de mortero, cemento, arena. Después tenemos la capa de compresión de 10 centímetros de espesor, reforzado con malla electrosoldada. Y al final pues, tenemos lo que es el piso aséptico en rollo vinílico. Aquí se muestra pues lo que es el falso plafón. Este es de Duroc a base de yeso, es acústico, de un color blanco, lo propusimos de 70 por 70 y pues dentro de aquí seguirán lo que serían las instalaciones. Acá se muestra Te voy a interrumpir. Ahí exactamente en ese punto, en esos cruces que hay entre la losa, el plafón y todo eso, ahí lleva placas. Ah, ok. Tenemos acá pues la viga IPR, pues el sistema los acero que ya lo mencionaron con un espesor de 6 centímetros.
De ahí pues tenemos la capa de compresión y también la loseta, pues la loseta al final. Y eso es lo que tenemos. Pues eso sí, sería todo. Mi recomendación es que si todo va a ser de acero, todo lo manejen con este sistema. Y también vean el planteamiento de los muros de contención para tratar de que donde terminan los muros de contención también ya hagan el ensamblaje ¿no? Porque en la parte baja van a tener que meter algunas vigas. No sé si si han visto, yo creo, en los estacionamientos, donde quedan muchas veces aparentes las instalaciones. Eso tiene que venir en el corte para saber, tienen que dejar el espacio, pues, para los ductos y todo esto. Entonces, para ver nosotros si hay ese espacio o no, en la altura, pues. En la altura. Ok. Muy bien. Igual para ustedes, ¿no? Los detalles hay que irlos representando en base a qué detalle corresponde lo que están haciendo. Muy bien, doctores. Muchas gracias. ¿Qué equipo va a preguntar, asesorar, presentar? ¿Dudas? ¿Preguntas? Porque trabajo hay mucho. Yo les quisiera hacer la recomendación, bueno, voy a como un resumen, ¿no? General de lo que ha pasado, pero en la parte de la relación de cimentación y losas, ¿no? Pensando en la estructura del edificio, no mezclen sistemas constructivos, ¿no? Esa es una, porque sí lo vi. No sé si son errores de representación, pero traten de utilizar un solo sistema para todo, ¿no? Porque si mezclan, entonces ahí tienen que justificar y también tienen que hacer tanto cálculos para ya sea manejo de acero o para concreto, sí, o si bien también manejan algunos hasta prefabricados ahí, tienen que decirnos cómo los van a ensamblar, ¿no? O sea, cuando dicen, es que es un falso plafón, es duro block o otra marca, ¿no? Entonces, todos esos muros que hacen falsos, tienen que decir cómo los van a ensamblar también, porque no hicimos una planta de muros. Entonces, sí requieren ustedes esa parte, porque al final va a ser una carga, ¿no? Tienen que contemplar esas cargas del edificio. La otra es que vean en tecnologías qué manejo le van a dar a la parte de las escaleras, los elevadores, ¿no? Y donde hay vacíos o vanos, que son espacios muy grandes, ¿sí? Que son muy largos o son muy amplios. Las terrazas, porque ahí tienen que hacer cálculos especiales porque son volados, pues, ¿no? Entonces, todos esos elementos no se ven diferentes en sus plantas. No hay una viga propuesta, no hay columnas que sean mayores que las otras. Eso se ve dentro de una propuesta sin ver el cálculo, ¿no? Y la otra es que cuando hay columnas, las columnas van a centro para carga, ¿sí? Para que eso también lo revisen, porque también vi que había columnas donde los muros divisorios pues quedaban en límite para no afectar la fachada. Pero recuerden que las cargas también son a centro de columna. Entonces revisen esa parte. Los que tienen sótano tienen que revisar y tienen que colocar muros de contención. Pero colocar muros de contención es que ya en la planta de ese sótano tenemos que ver cómo van sembradas las columnas y ya cómo están calculadas o por lo menos estimadas, ¿no? Sobre las cargas que va a haber arriba.
¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una losa superior que está cargando ya sea los edificios, los 2 niveles, y tiene que tener una ventilación, un extractor, una salida, ¿no? Dentro de la ventilación del sótano. Entonces, hay varios detalles. Por ejemplo, dejan espacios libres, estacionamientos, jardines, pasos o accesos, ¿sí? Lo que vienen siendo pasillos, vestíbulos. Todo eso se tiene que hacer una cimentación, ¿sí? En muros, en los muros divisorios de terreno, o sea, las delimitaciones de terreno, vi en 1 o 2 casos nada más, fue muy rápido, pero sí alcancé a ver que tenían zapatas centrales y son colindantes. No se pueden meter al terreno de otros, ¿sí? Y de pronto, como piensan que es el frente de sus terrenos, dan por obvio que ahí no va a haber zapatas y hay espacios que van a tener que cerrar donde, por ejemplo, no están contemplando servicios, por ejemplo, la cimentación para un control de medidores, ¿no? La parte de banquetas donde van a poner tomas de agua, tienen que marcar el espacio donde van a dejar eso. La parte donde van a colocar, por ejemplo, subestaciones eléctricas o transformadores, también, ¿no? Donde hay subestación, por ejemplo, va a ser una fosa, tiene que llevar una cimentación especial, va aislada, la fosa es mucho mayor que el equipo que se ve arriba, entonces todo eso tiene que ir ahí, ¿no? Entonces, nada de esos elementos vimos, bueno, por lo menos yo no los alcancé a ver, ¿no? Entonces hay que revisarlos. En la parte de losas, vi que no estaban contempladas columnas en muchos proyectos. Entonces se tienen que marcar columnas, vigas, y la otra es que las losas aligeradas, el casetón no va pegado a las vigas, ¿no? O sea, ni tampoco a la parte de la estructura. El casetón se tiene que diseñar. Entonces, tienen que ver, ¿no? Porque hay algunos que nomás lo ensamblaron así o muy general. ¿Esto por qué? Porque pues ahí tiene que llevar el acero, tiene que llevar la parte donde van instalaciones. Hablamos mucho de los ductos, de las bajantes sobre todo, que no van en columnas de carga, ¿sí? Entonces, para que revisen que sea congruente la planta arquitectónica con esas plantas estructurales donde van a bajar las tuberías, porque recuerden que es en otra estructura separada de la columna, porque la columna solo es de carga y tiene que tratar de no intervenirse. Sí, entonces para que ese tipo de cosas que fueron lo más común, creo yo, lo que por lo menos tengo más fresco, ustedes lo revisen, ¿no? Y pues ya lo vean a detalle en estructuras, porque ahí sí van a tener que describirlo, así como algunos describieron a detalle, otros lo pusieron muy general. Un elemento también que quiero que revisen es lo del el factor de resistencia del concreto. Porque el factor de resistencia para un edificio es diferente que para una casa habitación o para lo que viene siendo una estructura de otro tipo. Entonces hay que revisar proyectos para que vean ustedes, por ejemplo, en la parte de naves industriales, todo eso cambia mucho el factor de resistencia. Igual, no es lo mismo el factor de resistencia para una banqueta o para un pasillo, ¿no? Para un piso común que una losa. Entonces, todos esos elementos tienen ustedes que darse una idea, pues, ¿no? De cómo se manejan, porque la mayoría estaba manejando un factor de resistencia de 100 en losas, lo vi ahí, o de 200. Entonces, hay que ver realmente si, y son estructuras mucho mayores que una casa habitación, ¿no? Entonces, se manejan 250, ¿no? O sea, promedio, todo se tiene que calcular, ¿no? Pero al final, en lo que más o menos tenemos idea, pues no nos da, ¿no? Entonces hay que checar eso, ¿sí? Ese tipo de elementos. Todos los que tengan losas prefabricadas, los acero y otras, tienen que tener plafón, pero chequen que las instalaciones le están dando la altura suficiente a esos plafones, porque de pronto, como se le olvidó el plafón, lo meten en la altura que ya tenían del techo. Entonces, todo eso lo tenemos que ver en un corte, porque no todos traían corte constructivos ni estructurales, ¿no?
Entonces, yo hacía grandes rasgos de los 2 elementos que tenemos que trabajar esta semana para que ustedes los vayan revisando, es lo que yo les diría. Gracias, doctora. ¿Alguien quiere plantear alguna pregunta, alguna duda? Yo una duda rapidita, a ver si se escucha porque se me traba el internet. Pues nada más tengo duda en la parte que mencionaba la doctora que dice sobre no mezclar sistemas constructivos o si lo vamos a hacer, o sea, tenerlos bien justificados pues en cuanto a los cortes. Porque, o sea, esa es mi duda porque nosotros tenemos, o sea, los acero y las columnas son de concreto. Pues nomás es justificarlo bien, ¿no? Con los cortes y sí No, se mira, podrá, ¿no? lo puedes ver en la experiencia de la maestra en estructuras, ¿no? En tecnología. Pero generalmente el sistema se maneja todo, o sea, de esta manera, porque en la columna de concreto tienen que poner una estructura separada con placas para poderla cargar. Sí, entonces ahí tendrías que hacer el cálculo de estas placas con un sistema diferente, pues, pero sí lo han hecho. Pero lo más recomendable es que si todo va a ser acero, todo se maneje en el mismo sistema, porque si no tienes que hacer... Pero se trabó ahí. No escuché la parte que dice que, o sea, de que sí se puede con lo de las placas, pero dice que lo más recomendable es que ¿qué? Que sea todo el mismo sistema, que todo sea de acero, porque digamos que ya hay hasta prototipos para un cálculo nada más de estructuras de acero, pero cuando hay que mezclar materiales, son diferentes resistencias y hay que calcular ahora sí que con las fórmulas de acero y las fórmulas de concreto y saber calcular esas placas para poder ensamblarlas. Porque acuérdate que va a cargar otra columna de concreto. Entonces, esa losa tiene que tener una resistencia suficiente para el peso que va a tener arriba, porque por eso son las cargas muertas. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando entran las vigas y las placas. Entonces, a mí se me hace más complicado, ¿no? Pero igual sí se maneja, pues, ¿no? Y tampoco es más Sí, o sea, de económico. que se puede, pero sí, o sea, estaba pensando en eso también por lo del presupuesto para, o sea, de que ir cotizando todo eso, o sea, también va a ser un dolor de cabeza. Como una pregunta, como una duda. Como ya estamos en el 10º semestre, ahora sí que el presupuesto que no les importe. Sí, pues se metieron con un proyecto De que grande. tenemos dinero. Claro, así es. Se metieron con un proyecto grande. Desde ese momento ya sabemos que va a costar bastante. Sí. Lo que sí era que en Bueno. algunos casos, por ejemplo, es que si el tipo de edificio público era de interés social y sale carísimo, no lo van a construir en la realidad. Sí, en la realidad. Sí. Pero académicamente ustedes tienen dinero hasta para tirar para arriba. Vámonos. Claro, Qué por eso chulada, está casi justificado en el presupuesto que van a hacer, cuánto realmente está costando el edificio. Ok. Y así con eso nos lavamos las manos. Sí, porque mejor que conozcan bien un sistema constructivo completo a que estén mezclando, pues, ¿no? Entonces, si ya tienen esa experiencia de cómo se maneja, cómo se ensambla, cuáles son las piezas que tienen que utilizar, cómo se representa, ¿no? Y hasta cómo se calcula, pues, ¿no? Y sobre los costos, pues no, porque tú realmente dices, bueno, lo que requiero es una viga de estas dimensiones, ¿sí? Y nada más vas y la pides, ¿no? Y ya te dicen cuánto vale, ¿no? Y ahí nada más es contemplar, por eso es el presupuesto, si ya trae la parte de lo que viene siendo llevar a sitio, todos esos elementos, el ensamblaje, ¿no? Porque ocupas grúa, entonces todo eso pues ya se ve en la empresa, pues, ¿no? Y también ya hay presupuestos donde te puedes dar una idea por los tiempos que hay, ¿no? Sí. Ok, bueno. Muchas gracias. Y en cuanto a las revisiones, ¿el lunes revisamos del equipo 1 al 7 o cómo quedan? Es que no el sé. martes en la escuela.
El lunes hay suspensión. Sí, eso es lo que no nos pusimos de acuerdo si iban a hacer todos o por lo menos dividir la mitad esta semana, porque tendría que ser sus revisiones nada más martes y viernes. Viernes. Porque el jueves es taller integral. Y eso es la otra, si en el taller integral van a ir todos. Así es. Ok, entonces pues sería esperar al comunicado de ustedes a ver qué pasaría. Sí, para platicar con los demás. Muy bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay? Bueno, pues, debido al éxito obtenido, espero que sí estén trabajando los que no entraron y los que estén realmente entendiendo las sugerencias que se les hace respecto a los sistemas constructivos, que muy claro puso la doctora, ¿sí? O sea, eso de combinar no es muy eficiente. Es mejor dominar un sistema constructivo y conocer, aunque sea el todo. Porque en el presupuesto, acuérdense que entra desde limpieza del terreno, la bodega, o sea, todo. No es solamente empezar a contar que ya estoy con el edificio en el proyecto. Salen permisos, el jardín, ambientales, porque ese tipo de proyectos llevan un estudio de impacto ambiental. Okay. Maestro, disculpe, buenas tardes. Quisiera preguntarle una cosita nada más rapidito. ¿Quién eres? ¿Sí? Carlos. Sí, es que cuando entra con el teléfono no me salió la opción. Sí, no me salió la opción de poner el nombre, profe, disculpe. Sí, adelante. Nada más respecto a la memoria de cálculo, quería preguntarle si basta con aplicar en sí el procedimiento. Por ejemplo, si en los ejemplos que usted subió viene en sí el proceso, pues el cálculo, por ejemplo, si vamos a sacar un esfuerzo cortante, por decir un ejemplo, basta con poner el procedimiento y los resultados. ¿Esa es una memoria? Sí, va el proceso, pues. Así es. Muy bien, maestro. Esa era mi duda. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, de mi parte todo bien. Correcto. Bueno, doctora, pues creo yo que los veríamos el martes. ¿Los citamos del 1 al 7? Sí, yo diría que por esta semana, mientras sabemos qué pasa, vaya a la mitad. Correcto. Entonces, del 1 al 7 el martes en la escuela. Bien protegidos. Sí, porque ahora sí va a haber mucha gente. Ahora sí va a haber bastante gente. No, no va a ser como el semestre pasado que estaba bien a gusto. No, ahora va a ser la convivencia de la escuela real. Sí, va a ser como que ese shock de que, no mames, que eres tú, fulanito. Sí, ahora se van a conocer. Ay, sí. Muy bien, muchas gracias. Que tengan buen día y un buen fin de semana con mucho trabajo. Tienen el lunes todo completo para trabajar todo el día. Y pues nos vemos el martes a las 2. Muy bien. Doctora. Vale, muchas gracias. Sí, nos vemos, cuídense mucho. Muchas gracias, profesora. Gracias, buen día. Gracias. Gracias. Gracias.